Buenos días, tutor, compañeros. Mi nombre es César Mauricio Leguizamo Melo, estudiante de Ingeniería Industrial en la UNAD. Y voy a mostrarles el ejercicio de física general cinemática. Aquí en el simulador, cómo realicé el primer punto de los ejercicios. Entonces aquí tenemos el simulador. En el trabajo dice que con el último número de dígito de la cédula, entonces mi número termina en 9, y entonces le voy a colocar la velocidad en 9,2 y la aceleración constante es igual a 0, ya que en el primer punto lo indica. Entonces aquí hacemos la simulación. Vemos que el motociclista va a una velocidad constante y aquí ya nos está arrojando los datos. Listo, una vez ya nos arroja los datos, le damos aquí en la opción exportar datos y aquí ya nos los descarga. Entonces, como podemos observar, aquí ya tenemos los datos descargados. Entonces, para las gráficas, aquí le agregamos el cuadrito de aceleración 0, porque pues así nos lo pide la guía. Entonces, para la primera sería aceleración. Aquí en la guía nos pide aceleración versus tiempo. Entonces aquí está el pantallazo de la evidencia. 9,2, aceleración 0. Y aquí está la tabla con los valores. Y entonces aquí procedemos en las gráficas. En la gráfica tenemos aquí la aceleración constante versus tiempo. También la otra que nos pide que es velocidad versus tiempo. Y posición versus tiempo. Entonces aquí están los tres pantallas, las evidencias de las gráficas con sus respectivos resultados. Y acá en el simulador, en el trabajo nos pide nuevamente que en el simulador que le pongamos una velocidad. Entonces aquí yo le escogí 1.5. Hacemos nuevamente el proceso en el simulador y vemos como el motociclista arranca a una velocidad constante a una aceleración de 1.5 metros por segundo. Y aquí ya nos va arrojando los datos. Aquí nuevamente le damos en exportar datos y nos bota los siguientes resultados. Entonces ya nos da estos resultados. Entonces nuevamente hacemos las gráficas. Acá podemos que la posición versus el tiempo, la velocidad versus tiempo y la aceleración versus tiempo. Entonces aquí nuevamente agregamos el cuadro con la aceleración, que sería de 1.5.
Y acá están las evidencias de las gráficas con una aceleración de 1.5. Aquí están las tres. Y ahora dice que interpretemos los resultados, que analicemos los datos obtenidos y presentemos una conclusión. Entonces, en la gráfica, en la aceleración a 0 metros por segundo, tenemos que el tiempo versus el tiempo, y la aceleración del motociclista es 0, o sea, lo que significa que va a o sea, no está acelerando, pero tampoco desacelerando. Y en la velocidad versus tiempo podemos observar que el motociclista, la velocidad es constante a 9,2 metros por segundo, o sea que se mueve a una velocidad constante. La posición tiempo es que la ubicación del motociclista cambia de manera constante a 9 metros por segundo, lo que coincide con la velocidad constante. Y en las segundas gráficas, con una aceleración de 1.5 metros por segundo, podemos observar que la aceleración versus el tiempo, o sea, la aceleración del motociclista es de 1.5 metros por segundo, lo que significa que está acelerando uniformemente. La velocidad versus tiempo es que la velocidad del motociclista aumenta con el tiempo debido a la aceleración constante. La posición versus el tiempo, la ubicación del motociclista aumenta constantemente a 1.5 metros por segundo, lo que significa que la primera gráfica se mueve a una velocidad constante pero sin aceleración. Y en la segunda gráfica, 1.5 metros por segundo, la gráfica nos dice que está acelerando constantemente, comenzando a una velocidad inicial y va aumentando va aumentando con el tiempo. Aquí nos hacen unas preguntas de cómo diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de su gráfica del movimiento. En el movimiento rectilíneo uniforme podemos ver que la velocidad es constante, por lo que las gráficas de posición versus tiempo son líneas rectas y la gráfica de velocidad versus tiempo es horizontal. Y en el movimiento rectilíneo uniforme de aceleración es constante, lo que provoca que la gráfica de posición versus tiempo curvada, una gráfica de velocidad versus tiempo con pendiente y la gráfica de aceleración versus tiempo constante pero distinta de cero. La siguiente pregunta, sobre el movimiento de aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Lo que sucede es que si la aceleración es cero, el objeto sigue moviéndose a velocidad constante o permanece en reposo dependiendo de su estado inicial. La tercera pregunta dice ¿qué representa el área de abajo de la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Lo que esta curva, la parte de abajo de la curva representa es el área, o sea, representa la distancia recorrida por el objeto. Ahora nos dice el paso 6 que tome las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas en el Excel con una comparación de las ecuaciones rectilíneas uniforme del movimiento uniforme acelerado. Use las ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en tiempos de en el tiempo igual a 25 metros por segundo y t igual a 35 segundos. Realice tanto para el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces aquí copiamos la gráfica. De la gráfica copiamos esta ecuación, que es la velocidad versus tiempo. La copiamos acá y ahora y es igual a v, a la velocidad. Entonces la velocidad y
escribimos la ecuación y E es igual a 10 elevado a la menos 6. Y 15x, lo que equivale a x, que es el tiempo, más 9,2. Entonces aquí, para t igual a 25, reemplazamos. Entonces nos quedaría b igual menos 2 por 10 elevado a la menos 16 por 25. Aquí reemplazamos este valor ya. Más 9,2, esto nos da un resultado de 9,2. Y para t igual a 35 hacemos lo mismo, solo que reemplazamos el valor en vez de 25, 35. Y eso nuevamente nos da un valor de 9,2. Ahora para el movimiento uniforme acelerado, ya copiamos la fórmula velocidad versus tiempo, que sería esta, que es y igual a 1,4667. Entonces aquí nos quedaría y igual a 1,4667 x más 9,2. Reemplazamos nuevamente los valores. Aquí ya en vez de la x ponemos el 25. Y para t igual a 25 segundos tenemos que esto es igual a 45,867. Y hacemos lo mismo para t igual a 35, lo que nos da un valor de 60,543. Y así fue como resolví el primer punto de cinemática con el simulador. Muchas gracias, que tengan un feliz día.